Y sí la pueden ver, ¿no? Otra vez quedó a la mitad. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ok. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Julio Salas, soy médico intensivista en la ciudad de Guayaquil. Algunos me conocen, para los que no me conocen. Pues bueno, soy especialista en medicina crítica, aproximadamente en la especialidad unos 5 años. Y hace un poco más de un año, pues, como muchos de nosotros, nos tocó enfrentar el COVID y tuve la experiencia, pues, de introducirme definitivamente en este mundo del soporte vital extracorpóreo. Y pues hace un mes más o menos tuve la gracia pues de realizar un diplomado en dicho soporte extracorpóreo por la Universidad de Monterrey en el Hospital Cristus Muguerza. El día de hoy es un poco amplio, como les mencioné, voy a empezar yo pues con la historia del ECMO, que les dije que suele ser un poco tediosa, pero trataré de hacerlas atractivas. Luego le daré el paso a Juan Fuentes, que está desde Colombia, pues que nos ha hecho el favor, y pues obviamente hablará de la anatomía y la fisiología del circuito. Y para finalizar, regresaré yo con las indicaciones, contraindicaciones de esto, y seguimos avanzando en los demás días. He tratado de realizar una línea del tiempo y más o menos empezaremos así, pues, ¿no? Definitivamente el soporte extracorpóreo es perfusión. Esa es la realidad. Pues se inicia, pues, hace mucho tiempo atrás, 1628, Harvey. Esta es una gráfica de su publicación, en el cual se da cuenta, pues, que existe un movimiento del corazón y la sangre en animales. Este es Robert Hooke, el cual conceptualiza la idea de un oxigenador. Quizás para los que no se hayan con el ECMO, este es el oxigenador, ¿no? El tubo verde que ven es lo que ingresa el oxígeno, como lo que ustedes suelen usar en la toma de oxígeno de la pared. Y pues este es bañado en sangre desoxigenada, ingresa a la sangre y luego es oxigenada y de vuelta al organismo, pues, ¿no? Más adelante, pues a alguien se le ocurrió hacer la centrífuga, que es la segunda parte que ustedes pueden ver a su izquierda, que es la parte moderna, lo que usamos hoy en día, ¿no? Y en la parte de abajo es lo que pues diseñó Denis Papin, ¿no? No sé si... Papin, dice. Papin, Papin, está bien. Sí, queremos ser francés. Ok. Está bien, ¿no? La pronunciación, está importante. Bueno, más adelante, Julien Jean Legoix, no sé si está bien ahí, 1812, propone si el lugar del corazón pudiera ser impulsado por una inyección, Está partiendo aquí. sino que también podría volver a producirse después de una extinción total. Esto es un dato importante porque van a ver más adelante cosas que entran un poco en la oscuridad, pero es importante, ¿no? Entonces, hasta ese momento ya hemos conceptualizado esto, ¿no? Para quienes han visto una máquina de soporte extracorpóreo, la centrífuga, que es la parte de la derecha, ¿no? Simularía el impulso cardíaco, y el oxigenador, que es el pequeño tamborcito rojo de tapa azul, pues simularía al pulmón artificial. Seguimos avanzando, tenemos en los años 1800, ¿no? John Phillips Key. Perdón, un ratito. John Phillips Key, ¿no? Observó que la sangre arterial es más favorable a la contracción de los músculos que la venosa. Pudieran ser cosas
triviales, ¿no? Pero que eran grandes avances para ese momento. Carl Edward Lovell usa sangre desfibrinada para perfundir riñones porcinos en experimentos que relacionan la perfusión de riñones con la producción de orina. Esto sí es un dato importante porque, como lo pueden leer, es la primera vez que se... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Puede silenciarlo, por favor? Es la primera vez en que se hace perfusión a un órgano y se consigue que el órgano tenga una función, que en este caso los riñones era la producción de orina, pues, ¿no? Brown-Séquard, que lo conocemos muy bien, pues, de los síndromes y todo esto, agita sangre oscura en el globo, ¿no? Junto con oxígeno y la torna a un color rojo brillante porque la oxigena. Terry Bradley, ¿no? Patentaron la bomba de rodillos, que era la gráfica que ustedes ven a la izquierda, pero que actualmente para quienes han entrado quizás a cirugía cardíaca, podrán verla más o menos así, ¿no? Eso quizás Juan lo espera un poco más adelante. Nuevamente Brown-Séquard, y aquí hay un dato interesante, inyecta sangre arterial en las extremidades de criminales muertos y observa que proporciona mejores reacciones a los estímulos, ¿no? Es algo que pues algunos ya lo incluyen en el esoterismo y quizás un poco hasta de brujería, pues, ¿no? Un avance importante, Louis Schmidt intentan oxigenar la sangre desfibrinada, agitándola en un globo nuevamente, ¿no? Y informan una corriente artificial de sangre arterial, con lo cual se conserva la habilidad de músculos y nervios y también la restaura después que se había pues agotado. Este es otro grande hace un aporte al ECMO, ¿no? Es Van Schroeder, usa un oxigenador de burbujas para oxigenar un riñón aislado, ¿no? Nuevamente simplemente un video que les coloco de la experiencia que tuvimos, ¿no? Algo pequeño. Pues por una de las cánulas pueden ver que extrae sangre, llega hasta el oxigenador que está en la parte posterior y retorna oxigenada dicha sangre, pues, ¿no? De aquí en adelante vienen bastantes innovaciones, ¿no? Casi que ya tangibles. Bonfrey y Gruber describen el primer oxigenador extracorpóreo bidimensional. Anteriormente habían sido algo arcaicos las cosas, entonces acá ya hay un contacto directo de una fina película de sangre al aire ambiente, ¿no? En un cilindro inclinado que fue girado por un motor eléctrico. Luego vamos a ver los siguientes cambios, pues, ¿no? Llegado al siglo XX, tenemos años importantes en el cual Lance Steiner descubre los grupos sanguíneos. Seller se da cuenta que la falta de glóbulos rojos resulta en una falta de oxígeno que lesionó el sistema nervioso central. Esta es una figura de una cirugía cardíaca, ¿no? Y es importante, pues, reconocer que la pérdida sanguínea es deleteria, pues, ¿no? Para el organismo. A veces, pues, con los colegas de cirugía, pues, uno les menciona que todo salió bien y no perdió mucha sangre. Y ya sabemos que ese no mucha sangre equivale a 800 ml, más o menos, pues, ¿no? Y aquí en adelante Seller también, pues, conceptualizó el uso de la circulación extracorpórea. Recordemos que es la circulación extracorpórea la que permite, pues, que se pueda, derivar en lo que termina es el ECMO, pues, ¿no? Ya como sabemos, los intensivistas somos muy metidos y lo que había en quirófano queríamos tener en la UCI, ¿no? Aquí hay un dato importantísimo. Jane McLean, cuando era estudiante, ¿no? Del Johns Hopkins, estudiante de medicina, descubre la heparina de los hígados del perro, pues, ¿no? Heparina derivado de la palabra griega heparin. Otro punto oscuro, quizás, en el ECMO, es el aporte de los rusos Brukovenko y Techulin. Ellos desarrollan el autoyector, que era una inyección gigante, por decirlo así, ¿no? Y realizan cirugías a corazón abierto en perros. Mantienen la circulación animal durante 2 horas después de que se detiene el corazón.
Hubo una película controversial que se expuso a científicos en Estados Unidos, en Nueva York, en la cual, como pueden ver en la gráfica superior, pues habían cabezas de perros que se los volvía a perfundir, y se veía que había movimientos, ¿no? Entonces, como saben, esos experimentos pues sucedían. Terebinsky utilizó el autoinyector y cambió las válvulas en animales vivos, ¿no? Hasta aquí casi todo eran animales. Y aquí está John Heisman Gibbon Jr., quien es el que crea la máquina corazón-pulmón, ¿no? El 3 de diciembre de 1930, Gibbon y Kirkling, para que logran desarrollar un oxigenador, ¿no? Y con éxito operan gatos, ¿no? Utilizan el bypass cardiopulmonar en gatos, quienes sobreviven 10 a 20 minutos antes de la decanulación, o sea, antes de retirarles las cánulas, que son unos tubos que van en los vasos sanguíneos, que extraen sangre y retornan sangre, ¿no? Siguen experimentando en gatos. Gibbon soporta gatos por 117 minutos utilizando la máquina corazón-pulmón. Chargas y Olson observan que la protamina prolonga el efecto de la insulina, buscando en realidad un anticoagulante de mayor duración. Observan lo contrario y así descubren la capacidad para revertir la heparina, ¿no? Un dato importante para que este soporte extracorpóreo sea prolongado, duradero. Aquí un dato interesante, pues empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los experimentos, los avances de John Gibbon, el padre de la circulación extracorpórea, se detienen, ¿no? Y finalmente él logra unirse con IBM, ¿no? Para desarrollar más la máquina corazón-pulmón. Y aquí yo me pregunto qué hubiera pasado si Gibbon hubiera conocido a Steve Jobs, ¿no? En el siguiente periodo del siglo XX hay dos grandes personajes que aportan a la circulación extracorpórea. Uno de ellos es Walton Lilly Hay y John Kirkling, ya que aquí pues Gibbon pierde un poco la esperanza. Clarence Dennis intenta reparar un defecto interauricular a una niña, es la primera persona que usa la máquina corazón-pulmón en un humano, pero no lo logra, ¿no? La niña fallece. Y Mario Dogliotti, un italiano, utiliza el oxigenador de burbujas para bypassar el corazón derecho y resecar un tumor del mediastino. Esto fue logrado con éxito. No sé si lo pueden leer. Gibbon utiliza su máquina corazón-pulmón con éxito en perros y logran sobrevivir al 90%. Nuevamente Gibbon utiliza el mismo dispositivo que utilizó con los perros en una niña de 15 meses de edad y logra reparar un defecto septoatrial congénito, ¿no? Pero debido a un error diagnóstico, y la verdad es que de aquí en adelante lo menciona en muchas ocasiones, no tuvo un buen resultado, ¿no? Siempre a veces queremos contar el lado bueno de las cosas, ¿no? Gibbon, nuevamente, tuvo el primer uso exitoso de ECMO, ¿no? Gibbon y su equipo corrigen exitosamente un déficit atrioseptal en una mujer de 18 años, y el bypass duró 45 minutos, ¿no? A la izquierda ustedes pueden ver el tubo blanco, ¿sí? Que es impulsado a modo de dedos, ¿no? Como cuando uno abre estas bombas peristálticas ahora que hay en la UCI, ¿no? Y por la cual se impulsaba la sangre, ¿no? Y lo que está en medio, en blanco y negro, pues es el oxigenador, en el cual ustedes pueden ver que la película que se ve en movimiento está expuesta al oxígeno. Vamos avanzando. Ahí tenemos una foto de Gibbon, pues el éxito inicial no pudo ser repetido, y como nuevamente se menciona, debido a un diagnóstico erróneo, ¿no? En vez de que la máquina fallara, realmente los pacientes eran mal diagnosticados y entraban a quirófano con otro diagnóstico, ¿no? Solo tiene un éxito más, pero Gibbon pierde la esperanza y se retira muy tempranamente del uso de la máquina corazón-pulmón. Entonces, cuando Lilly Hay y Kirkling avanzan más en esta investigación.
Aquí hay un dato muy importante, ya que Walton Lilly Hay en Estados Unidos utiliza como máquina de corazón-pulmón, pues a los padres, a uno de los padres de los niños con problemas congénitos. Como pueden ver en la gráfica, él extraía, ¿no?, la sangre de una arteria del padre, ¿sí?, y era devuelta a la aorta del niño. La sangre desoxigenada del niño era retirada de la cava, impulsado, ¿no?, y devuelto al padre, pues, ¿no? Este procedimiento durante un año se hizo en 45 niños y solo 28 de ellos sobrevivieron. Y finalmente la máquina de Gibbon IBM, modelo HL modificada, que es la que pueden observar en la pantalla, en la parte izquierda superior, paralelo a Gibbon, está el oxigenador. Él lo patentó, pero no obtuvo ganancias. A finales de ese año, el oxigenador de pantalla tipo Gibbon se convirtió en el aparato oxigenador de bomba Mayo Gibbon. Fue la clínica Mayo quien tuvo un gran impulso en el desarrollo de ciertas partes y la comercialización. Avanzando un poco con respecto a los oxigenadores, pues acá hay 3 personas importantes en el desarrollo de ellos. Close, Hopkins y Neville desarrollaron oxigenadores, pero realmente quien le dio el cambio importante fue Kolff, ya que desarrolló oxigenadores de polietileno y más adelante junto a Neville desarrollaron oxigenadores de teflón. A la derecha, a color, pueden ver pues, el oxigenador que más creería yo que se usa acá en Guayaquil, que se utiliza pues, las fibrillas blancas que las pueden ver que se cortaron. ¿Puede alguien, Julio, ¿puedes silenciar a favor, todos, por favor? silenciar sus micrófonos? Están silenciados. Acá está. Ok. Listo. Vamos avanzando. El desarrollo de la bomba de rodillos, pues en esta misma época, en los 1950, esto es simplemente la misma máquina que han observado en la circulación extracorpórea, para quienes no la han podido observar en quirófano. Es esto, ¿no? Es un rodillo que hace impulsar a la sangre, ¿no? Entonces, creería yo, si uno quisiera empezar en esto del ECMO y no tiene muchos pacientes ECMO, junto a un perfusionista podrían hacer un buen comienzo. Entonces llegamos a la mitad del siglo XX y pues tenemos 3 grandes avances, ¿no? Bueno, no necesitan presentación. En la parte izquierda baja está el doctor René Favaloro, quien ideó el bypass coronario, ¿no?, en argentino. En medio están las válvulas cardíacas que se desarrollaron en esa época y que hoy en día pues, es una demostración de lo que se hace en quirófano el día a día, pues, ¿no? Y por último, el 3 de diciembre de 1967, Christian Barnard realizó el primer trasplante cardíaco, pues, ¿no? Por último, y quizás un personaje muy poco conocido, como suele pasar en la medicina, en su parte superior izquierda pueden observar a Bennett Mitchell, quien fue uno de los primeros perfusionistas, ¿no? Muchos artículos hablan siempre de nosotros los médicos y muy poco de los perfusionistas. Y honestamente creo que este campo es el fuerte de ellos. La primera vez que Gibbon pensó en el uso de una máquina corazón-pulmón, él cuidó un caso de una paciente con un tromboembolismo de pulmón, y él pensaba que su máquina podía ser el soporte mientras se reparaba, se extraía, ¿no? Se hacía la embolectomía. Esto se hizo por 2 diferentes grupos, no lo hizo Gibbon, ¿no? Ahí pueden ver la gráfica, la trombosis, pues, ¿no? El primer artículo o libro de cirugía cardíaca o de bypass corazón-pulmón, publicado por Galetti y Brecher. Y pues acá está Christian Barnard, cuando realizó el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica, ¿no? No imagináramos hoy en día que alguien, si iría a hacer un trasplante cardíaco, iría a Sudáfrica, a lo mejor iría a otro tipo de país. No, primer trasplante cardíaco de humano a humano,
Ya veremos al final esta puntualización. Como siempre, pues la medicina va de la mano con la biomedicina o la tecnología. Tenemos a Akram Towich, que está en esa gráfica a izquierda superior junto a su hermano, ¿no? Quien introdujo el balón de contrapulsación intraórtico, que es el dispositivo que pueden ver en el centro. Y al final, y que es uno de los mensajes importantes de este seminario web, pueden ver a Barnard, a Kangrowski y otros médicos reunidos colaborando, ¿no? Y definitivamente el desarrollo del ECMO es en equipo. Eso lo ha demostrado el tiempo y es algo que se aboga mucho, y pienso yo que si la medicina viera las cosas en equipo, pues avanzaríamos mucho mejor. Y por último está un científico que hizo trasplantes cardíacos, pero en perros. No recuerdo el nombre de él. Nuevamente Galetti, aquí con un oxigenador Branson. En la flecha pueden observar cómo eran los oxigenadores de esa época, lo cual le daba una extensión de superficie de 6 metros cuadrados, ¿no? Él propone uso de canales capilares en las láminas, ¿no? Que son nada más que láminas huecas en los oxigenadores, ¿no? Lo cual hace más amplia la superficie para poder hacer un intercambio entre el oxígeno y el CO2 de la sangre. Llegamos a los 1970 y nace el ECMO como tal, ¿no? A su derecha, en la gráfica más grande, pues está Robert Bartlett, que se lo conoce como el padre del ECMO, tal como lo conocemos. Pero la primera vez que se lo hizo, pues lo hizo John J. Donald Hill, junto a Branson, el cual pueden ver el oxigenador ahí, ¿no? Ese tambor gigante. Seguramente aquí había una volemia entera de un ser humano, y lo sostuvo el paciente por 75 horas, ¿no? Y Robert Bartlett, que es el caballero que pueden ver ahí, estaba pues en su práctica clínica y le comunicaron un caso de una niña, hija de inmigrante, abandonada en el hospital donde él trabajaba, y había aspirado meconio, una indicación fuerte hoy en día para el ECMO neonatal, y él decide pues ingresarla a ECMO. Se dice que estuvo 3 o 6 días más o menos. Podrían apagar el micrófono, por favor. Ok. Bueno. Les mencionaba lo de Robert Bartlett, el padre del ECMO. Ingresa a esta niña y pues después de 3 o 6 días más o menos, logra mantenerla con vida, ¿no? Hay una gráfica de Robert Bartlett que viajaba con esta niña, que fue bautizada como Hope, Esperanza en inglés, y una gráfica ahora antes de iniciar la pandemia del COVID en la parte superior, ¿no? Que se encontraron. Entonces tenemos el ECMO como lo conocemos ahora. Tenía grandes avances, más que nada para lo que era el ECMO neonatal y pediátrico. En el adulto todavía tenía un largo periodo para ser estudiado, ya que pues hubo un estudio del National Institute Health en el cual se comparó ECMO con terapia convencional. Para ese momento era la ventilación mecánica convencional, antes de los cambios del año 2000 que todos ahora conocemos. Y ciertamente no era la mejor ventilación, y tampoco el ECMO como lo conocemos ahora. Y en los dos grupos tuvieron una sobrevida del 10%, ¿no? Acá les muestro un pequeño gráfico de uno de los pacientes que teníamos en ECMO. Ahí está despierto, ¿no?
Estábamos pues con la intención ya de tenerlo más participativo. Es algo que, como se menciona, existe pues una curva de aprendizaje, ¿no? Más adelante, pues Colobou, que es el hombre de la izquierda, y Gattinoni, que muchos de nosotros lo conocemos a la derecha, desarrollan lo que se denomina el ECO, ¿no? El extracorporeal CO2 extracción, ¿no? Es simplemente la extracción de CO2, que el equipo ha avanzado tanto, no hablaremos mucho de eso en este webinar, pero para que lo conozcan, ahora existen dispositivos en que por una vena, por el mismo impulso de la vena, avanza la sangre hasta un oxigenador y es de vuelta, ya obviamente esta sangre rica en oxígeno, al organismo por otro vaso sanguíneo, pues, ¿no? Y llega el ECMO más que nada en adultos para poder ser estudiado, ¿no? Este paper, pues por muchos de los autores que pueden ver, el más importante que lo realizó fue Warren Sapol, ¿no? Fue realmente un golpe duro contra el ECMO, ya que para esa época, estamos hablando de 1979, no demostró ser un beneficio, ¿no? Como pueden ver la curva de la derecha, la sobrevivencia de los pacientes era ínfima, ¿no? No llegaban ni al 10% después del día 10. Entonces, después de este año, hubieron más o menos 15 años en que muchos se desanimaron y quisieron casi que dejar abandonada al ECMO. Quizás, está por ahí pronto Antonio, sea para aprendizaje, ¿no? Algunos escuchamos el estudio de Oscar o Osiley con respecto al bafo y ya decimos no bafo, nunca más, ¿no? Quizás a lo mejor necesitamos más experiencia, más experticia y los centros que se dedican a este tipo de ventilación mecánica es los que nos pueden dar luces, pues, ¿no? Al finalizar este siglo XX, casi al finalizar, hubieron grandes importantes desarrollos, como el oxigenador de fibras, ¿no? El uso de la ciclosporina para evitar el rechazo en el trasplante cardíaco, ¿no? Y el inicio y desarrollo de las asistencias ventriculares. No vamos a hablar de eso tampoco acá en el webinar, pero bueno, lo podemos conversar quizás en otro momento. Y pueden ver algunos de los que existen, pues, ¿no? En la gráfica de la parte superior. Realmente el ECMO en el neonatal, como Robert Bartlett, sigue acumulando más casos, ¿no? Y disminuye la mortalidad de los chicos con insuficiencia respiratoria agudas por aspiración meconial, todos estos cuadros catastróficos de los recién nacidos, y disminuye la mortalidad del 55 al 90%, lo cual casi todas las UCIs de los hospitales importantes, UCIs neonatales, tenían un equipo ECMO. Pues, ¿no? Aquí pueden ver una gráfica de una de las simulaciones en las que pude asistir, en la que también nos dieron casos de niños y un poco nos perdíamos, ¿no? Aprovechando un poco la gráfica, por una de las, digámoslo así, mangueras, ¿no? Tuberías, extraemos la sangre. En este caso el niño solo tiene un acceso yugular, en esta cual extrae y a la vez por la misma cánula se devuelve. Entonces se extrae sangre, ¿sí? Es impulsada por una centrífuga, que es la que ustedes ven a la izquierda, ¿no? En este caso es una consola que se llama Centrimac, lo cual tiene la bondad es que esa centrífuga levita, ¿no? Y al levitar hay menos hemólisis, menos daño. Y con esto, pues, se pretende que el circuito, pues, le pueda dar un soporte al niño de 30 días al menos. Luego ingresa el oxigenador y es de vuelta rica en oxígeno por uno de los orificios de la misma cánula yugular. Y finalmente en 1989 nace la ELSO, ¿no? La Extracorporeal Life Support Organization, quien es un ente que fuertemente se dedica a recopilar datos, a hacer un autoaprendizaje y
a enseñar a demás médicos sobre esta terapia vital extracorpórea, ¿no? Son filosofías que se han mantenido, y pienso que es algo que los ha hecho fuertes. Luego hubieron diferentes capítulos y uno de ellos también está en Latinoamérica. Ya para ir concluyendo, pues llega este otro estudio, ¿no? Es el primer estudio randomizado en el cual se compara ventilación de relación inversa versus la remoción extracorpórea de CO2. Realmente hoy en día hay mucha crítica porque lo que se utilizó como soporte extracorpórea era realmente algo arcaico, ¿no? Y la ventilación mecánica, como sabemos, hasta el año 2000 no cambiaría y nos daría muchos problemas de barotrauma. Finalmente, pues quizás yo ahora estaba en el año 2000, cuando fue la primera vez que vi un ECMO, y claramente no tenía de ello, ¿no? No voy a poner el video porque la verdad que es un poco largo, pero si algunos recuerdan la serie ER, este es un capítulo en que el cirujano Benton lesiona el hígado de un niño y deciden, como pueden ver, el niño está en bafo, ¿sí? Y deciden canularlo y ingresa a ECMO, ¿no? Premios Pulitzer 46, Premios Nobel de la Paz 5, el libro más antiguo de la biblioteca. A ver si el licenciado Carranza silencia el micrófono. Bueno, estamos. Entonces, seguimos avanzando y ya estamos muy cerca. En los años 2000, 2010, tenemos las dos grandes partes importantes del circuito ECMO, que Juan lo va a explicar más adelante, como es la centrífuga, que es el gráfico que pueden ver a la derecha, ¿no? Está cortada por la mitad, por la parte superior ingresa la sangre, y por unas aspas que se mueven, ¿no? En sentido horario, impulsan la sangre y sale por uno de los orificios laterales que pueden ver también ahí. Y a la izquierda pueden ver un oxigenador, en este caso es pediátrico, que también tuvo grandes avances, ¿no? Como son el polimetilpenteno, ¿no? Que son pues la parte moderna, y que hizo que evitara la fuga de plasma, que hubiera una superficie mejor de intercambio gaseoso, como mayores adelantos, pues, ¿no? Es imposible no hablar de los estudios. Este es un estudio del grupo neozelandés y australiano, ¿no? En la epidemia, ¿no? De influenza H1N1, el uso del soporte vital extracorpóreo en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Ellos mencionan que tuvieron apenas una mortalidad de 21% en quienes se enrolaron en este soporte extracorpóreo. Y es aquí, en el momento en que nuevamente se vienen a desempolvar las máquinas de ECMO como una nueva esperanza para los pacientes en adultos, ya que en neonatos tenía como que una gran ventaja y sí se lo había probado, ¿no? Entonces vivimos nosotros también esta epidemia. Apenas tenía yo 1 o 2 años como egresado de medicina. Y en ese mismo año, pues también, para quienes seguimos esto del ECMO, se publicó el estudio César, ¿no? Con el autor Gilles Pic, en el cual lo voy a resumir rápidamente, ¿no? 180 pacientes, 90 fueron a ECMO y 90 a tratamiento convencional, que era la ventilación mecánica. En total, 75% de los pacientes realmente recibieron ECMO. El inconveniente fue que muchos pacientes fueron derivados al centro con experiencia ECMO, que eso es importante, que comprendamos esa idea, ¿no? Y el otro 63% asignados a consideración para el tratamiento con ECMO tuvieron una sobrevivencia a 6 meses, sin discapacidad, en comparación con el 47% de los que solo fueron a ventilación mecánica. La remisión a consideración para el tratamiento con ECMO condujo una ganancia de 0.03 años a los 6 meses. Y se estimó, en esa época, que el costo rodeaba alrededor de unos 20.000 liras esterlinas, ¿no? Eso fue el estudio de eficacia y economía en el caso de ECMO, que es el estudio César en el año 2009.
Para concluir, pues, en el año 2010, esta fue una paciente que yo pude ver en Bafo, ¿no? Y recordaba, me parecía un poco, no sé, decir astronómicamente inalcanzable que podamos ver algún paciente en ECMO, ¿no? Era algo que simplemente lo había visto por televisión. Entonces, eso fue en un centro hospitalario acá en la ciudad. Y la primera vez que vi un paciente en ECMO fue hace 10 años. Esto es en una clínica particular que por ahí lo había Galito, que creo que siguen con la misma máquina, ¿no? Con un CardioHealth. Y pues finalmente asomó en el 2018 el estudio Eolia de Alan Combs, en el cual tuvo algunos problemas, pues también, porque no es sencillo, ¿no? ¿Cómo le puedes negar el ECMO a alguien que está muriendo, que está en ventilación mecánica y ya no tiene más salida? Creería yo que es difícil, ¿no? Quizás hacer un estudio de neonatos y decirle, no, el niño se queda solo con ventilador y no va a ir a ECMO, y así no se podría hacer el estudio, ¿no? Es muy éticamente complicado. Finalmente, en el 2016, como les mencioné, Robert Bartlett, que es el padre del ECMO, tuvo una visión los próximos 10 años, ¿no? 2016, estamos hablando que para el 2026 se cumpliría esta idea de Bartlett, ¿no? La voy a leer puntualmente. El cuidado de los pacientes durante el ECMO en 3 eras, ¿no? Como pueden observar a la izquierda, en la etapa 1 del ECMO de 1980 al 2008, el paciente estaba sedado y paralizado, intubado, con parámetros de reposo ventilatorio, y tenía un especialista 24/7. O sea, la verdad que eso era la muerte para el intensivista o el perfusionista, ¿no? Hacían menores reclutamiento y el sangrado era muy importante. En medio, la época 2 del ECMO, con la visión de Robert Bartlett, se desarrolla del 2009 al 2017. Tenemos pacientes despiertos, respirando espontáneamente, con traqueostomía o extubados. En CPAP ya existen enfermeras de cuidados intensivos y el ECMO-TIC se desarrolla, ¿no? Es observado y se espera, porque eso es el ECMO ahora, ¿no? No es una cura, es un soporte temporal que me da tiempo para decidir, tiempo para llevar al paciente a mejores condiciones y trasplantarlo en otros escenarios, o simplemente tiempo para que el pulmón o el corazón se recuperen, ¿no? Y el sangrado ya es menor. Finalmente, esta visión de Robert Bartlett lleva a la tercera etapa del ECMO, 2018 al 2000, no sabemos, en el cual el paciente está despierto. Es probable que el paciente sea ambulatorio, obviamente estaría extubado, sin ventilación, con cuidados convencionales por semanas, puede que esté en su casa por meses, respirando espontáneamente y sin anticoagulación. Hace unos meses se presentó el congreso, el EuroELSO, ¿sí? En Londres, y hablaron de superficies, que bueno, eso un poquito, Juan lo va a explicar más. Ya tienen mejores sustancias mejor biocompatibles para el circuito, lo cual haría que el soporte pueda durar más tiempo, pues, ¿no? Y nos ahorraría el problema de la anticoagulación. Para acabar, pues simplemente quería mencionarles que esta es nuestra experiencia, pues en el 16 de junio del 2021, hace algo más atrás de un año, en un centro privado de la ciudad, pues mis cirujanos con lo que me dedico a hacer cirugía cardíaca, me propusieron la idea de encargarme de un ECMO. Entonces pueden ver que la cánula extrae la sangre de la vena femoral, la lleva a esa máquina que es un impulsor, un rotor, si ven la sangre oscura, y llega al oxigenador, donde está esa tapa azul. Las mangueras que están abajo van conectadas a un agua, en la cual hace que la sangre no esté fría, sino que pase y pase tibia de nuevo al organismo. Ese tubo verde es el oxígeno, es el que conduce el oxígeno a la pared.
a este oxigenador y la sangre sale de otro color, pueden ver claramente, roja, ¿no? Ahí está un sensor de flujo, flow, y de vuelta a la yugular del paciente, ¿no? En este caso era un paciente en ECMO veno-venoso, ¿sí? Y pueden ver ahí un poco la consola y la configuración en que estábamos, ¿no? 5 litros, creo que 2.500 revoluciones, no recuerdo bien. El aparato que ven atrás es el intercambiador de calor, ¿no? A ver, ahí creo que nos vamos. Bueno, ese era el monitoreo de nuestros pacientes, estábamos monitoreando presiones, lo usual para otro tipo de paciente crítico, ¿sí? Creería yo que, bueno, teníamos algo de sedación, era su primer o segundo día. Y pues la complejidad de un paciente crítico, ¿no? De cuidados intensivos. Digamos, tenía algo de soporte, sus primeros días obviamente dormido, sedado, relajado. Y luego ya podíamos ir disminuyendo estas drogas, ¿no? Y finalmente, llegará esto a Ecuador. Al menos no lo conozco, ¿no? Hace poco estuve en un congreso y sé que han tenido la experiencia de hacer SPR. SPR significa el paro cardiorrespiratorio asistido con ECMO. Después del minuto 15, 16, se activa el equipo de ECMO mientras estamos dando un buen RCP de alta calidad, ¿no? Sobre todo con lo que es el masaje cardíaco, ¿no? Mientras a este paciente se lo canula, se ingresan las cánulas generalmente femorales, que es lo más práctico, de manera percutánea, como cualquiera de nosotros ha colocado una vía central, obviamente con sus ciertas particularidades, pues, ¿no? Estamos hablando de grandes accesos. Y eso puede ocurrir tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Realmente ya sabemos que el paro extrahospitalario no tiene tan buen pronóstico, pues, ¿no? En la gráfica pueden ver que esto está ocurriendo en una sala de emergencia seguramente, ¿no? Y pueden ver el Lucas que está dando masaje y está a punto de canular, ¿no? Existe también otras indicaciones para el ECMO que lo veremos, creeré yo que el día de mañana por la hora, como es lo que se denomina el ECMO, ¿no? Es un ECMO electivo para pacientes de alto riesgo que van a quirófano o a una sala de hemodinamia. Holanda es el primer país que ofrece SPR a nivel nacional en todo el país, ¿no? Es el primer país que lo ofrece, pero no es el único que lo hace. Francia, creería yo, que ha desarrollado bastante esto del SPR, y pues en Praga existe una escuela fuerte con Jan Melohave, que es el representante, diría yo, principal de esto del SPR, ¿no? Y finalmente, pues ahora, en 2021-2022, los españoles, que como siempre van a la cabeza con lo que se refiere a trasplantes, hablan de esto. Esto se llama PAN-ECMO, ¿no? Como pueden observar, el catéter de oclusión, que es un catéter que está ahí de color amarillo, ocluye la aorta a nivel entre la división tóraco-abdominal más torácica, ¿no? Con la idea de un paciente en asistolia mantener perfundidos sus órganos abdominales, ¿no? Como ven las flechas, el de color azul extrae la sangre, ¿no? Es impulsada por la bomba, se le oferta oxígeno a través del oxigenador y es devuelta, ¿no? A la aorta. Con lo cual, si existiera una línea arterial en la arteria radial izquierda, que es la línea punteada que ustedes pueden observar, se pierde esa presión radial, con lo cual nos estamos asegurando de que no estamos perfundiendo en la parte superior del cuerpo, ¿no? Quizás la preocupación del cerebro. Y por último, tenemos una buena presión femoral, pues, que nos habla de que estamos haciendo bien el soporte extracorpóreo en un paciente donante en asistolia.
Y si existe una donación pulmonar, ya que, como pueden ver, se ocluye con el balón en la parte superior del cuerpo, pues se siguen estos pasos que están a la izquierda, que por tiempo no lo mencionaré, ¿no? Entonces, esta realidad, hasta lo que conozco, todavía no nos ha llegado, no llega a Ecuador, pero hemos avanzado muchísimo en pandemia, ¿no? Más que nada, creería yo que en la ciudad de Guayaquil, no sé si por ahí Heilin quiera comentar algo, sé que está en Quito. Finalmente, año 2022, como saben, este hombre, que también se llamaba, perdón, David Bennett, fue el primer hombre trasplantado con un corazón de cerdo, ¿no? Y después de 2 meses él falleció. Su hijo, que es el caballero que está con mascarilla a la derecha, mencionó esta frase, ¿no? Esperamos que esta historia sea el comienzo y no el final de la esperanza. Quizás en este momento de nuestras vidas nos parezca algo loco, alguien que le ponga el corazón de un cerdo a un humano, pero recordemos que las tasas de donantes de órganos han disminuido, ¿no? Y uno siempre tiene que estar innovando, y a veces se suele ser cruel con el talento nuevo, ¿no? Si no es más, si tienen algún par de preguntas, honor al tiempo, porque seguramente Juan me va a querer matar, tendremos un par de preguntas. Si no, hasta acá llego y muchas gracias. Hola. Buenas noches, doctor. Hola. Es Eileen. Hola. Buenas con todos. Un placer disfrutar de esta charla, muy interesante. La historia no conocía muchos detalles de lo que he explicado. De lo que conozco aquí, yo soy perfusionista del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, para los que no me conocen. Entonces, sí hago perfusión, o sea, frecuentemente. Ahora después de la pandemia sí hemos disminuido mucho el número de casos porque por la situación que todos ya conocemos, la situación crítica de las terapias y bueno, en mi hospital no se ha hecho ECMO aún, pero sí conozco que en Quito se ha hecho en el Hospital Bos Andes y en el Hospital de los Valles, por un perfusionista que pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Perfusión, que se llama Patricio Velarde. Y bueno, en eso estamos, pero el hospital realmente no ha tenido los recursos para comenzar un programa de ECMO y el personal tampoco ha sido como entrenado en eso. Y como ya usted dijo, eso lleva una curva de aprendizaje y una infraestructura con tecnología y equipos que el hospital aún no dispone. Yo sí dispongo de una máquina centrífuga, pero con esas con la que doy perfusión. O sea, no doy perfusión con bombas rodillo, sino con centrífuga. Pudiera hacerlo igual con la bomba rodillo, pero como usted ya explicó, produce menos hemólisis y preferimos la centrífuga porque tenemos los conos a disposición. Y bueno, es casi más o menos un soporte similar al ECMO, lo que dando la extracorpórea. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias, Eileen, por tu aporte. Te recordamos mucho acá en el Teorema Maldonado con aprecio. Bueno, es cierto, y hay unas cosas que obviamente creo que lo más importante de saber en ECMO es que no somos dueños de la verdad, que esto es un trabajo en equipo. Sé que, no sé si alguien acá esté de los que se formaron en Chile, en la parte pediátrica en la Universidad Católica, no sé si por ahí de pronto quiera comentar algo, Toñito. Sé que ellos todavía siguen usando bomba de rodillo, eh, porque saben manejar ese tipo de, de centrífugas, ¿no? Creería yo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la centrífuga como tal. Hay una pregunta acá, bueno, la última pregunta por el tiempo. No sé si te puedas ir alistando, Juan Fuentes, por ahí, si quieres ir compartiendo la pantalla. Hay una pregunta de Toño para concluir. Dice, en Ecuador, ¿quién paga la terapia de ECMO o es de costo particular? ¿Y qué ciudades podrían hacer ECMO en Ecuador? Bueno, Toño, como hospital público creo que no hay ECMO.
creo que no hay ECMO como hospital público, ni como conoces o recuerdas, como Ministerio de Salud Pública, ni como en el IES, Instituto de Seguridad Social, ¿no? Entonces se hace en clínicas privadas, pero nosotros sí tuvimos pacientes que su cobertura, por cobertura IES, ¿no? En uno de los centros. Y el último paciente que tuvimos, creo que fue en marzo, un ECMO veno arterial, que fue postcardiotomía también. Él tenía su cobertura IES, ¿no? Pero sé que había otros centros que ofrecieron con costo particular. Me preguntas qué ciudades podrían hacer ECMO en Ecuador. Hasta lo que sé, Quito y Guayaquil. Cuenca, hasta lo que sé, no sé si está por acá Juanito Novillo, no ha hecho ECMO, y creo que Manabí, que serán nuestras provincias como que más fuertes en ese aspecto, tampoco. Entonces, finalmente diría yo que Quito y Guayaquil. No sé si tengan una pregunta más para concluir ya. Bueno, déjame, Juanito, déjame empezar a grabar y te presento, ¿sí?